Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a continuar con el estudio del cálculo diferencial. En esta ocasión vamos a trabajar una de las aplicaciones de la derivada, que es conocida como la regla de L'Hopital o ley de L'Hopital. ¿Qué dice esta regla? Dice que para límites donde se presenten diferentes tipos de indeterminaciones, podemos hacer uso de las derivadas de funciones para poder remover dicha indeterminación. En este caso tenemos límite de x cuando tiende a 0 de e a la 2x menos 1 sobre x. Si analizamos la tendencia de dicho límite, lo vamos a encontrar con e a la 2 por 0 menos 1 sobre 0, lo que nos daría 1 menos 1 sobre 0, 0 sobre 0, una indeterminación. Ahora, si hacemos uso de la regla de L'Hopital, podemos remover dicha indeterminación derivando tanto el numerador como el denominador. Ojo, mucho cuidado, no es derivar un cociente, ¿sí? Es derivar numerador y derivar denominador. Entonces, para poder aplicar regla de L'Hopital, primero tenemos que tener el límite de una función racional o poderla expresar como una función racional de tal manera que nos quede una función en el numerador y una función en el denominador. Entonces vamos a derivar. Aplicar regla de L'Hopital, derivar no significa evaluar el límite, por eso seguimos poniendo la notación de límite. Derivamos el numerador, entonces vamos a indicar que vamos a derivar ese numerador respecto a x. Esto es lo que estamos haciendo, indicando que vamos a derivar. Entonces vamos a aplicar la derivada de e a la 2x sería e a la 2x por la derivada del exponente, o sea 2e a la 2x. Este 2 es la derivada de 2x menos la derivada de 1, que es 0, sobre la derivada de x, que es 1. Ahora analizamos la tendencia del límite. 2e a la 2 por 0 sobre 1. Esto nos daría 2 por 1 sobre 1, lo que sería igual a 2. Quiere decir que el límite de x cuando tiende a 0 de e a la 2x menos 1 sobre x es igual a 2. Es una forma rápida y muy sencilla de calcular un límite haciendo uso de la derivada. Ahora miremos otra situación que nos puede seguir ilustrando cómo usar el criterio o la regla de L'Hopital. Entonces tenemos, por ejemplo, límite de x cuando tiende a infinito de la expresión logaritmo natural de x sobre x. Si analizamos la tendencia de este límite, nos podemos dar cuenta que conforme el logaritmo natural vaya tomando valores cada vez más grandes, este numerador va a ir creciendo de forma cada vez mayor. Y en el denominador, conforme vamos dándole valores a la x, acercándonos a infinito, también va a crecer de forma paralela. Por tanto, esto que tenemos acá es una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. No podemos hacer una simplificación, pues infinito es un símbolo que lo que busca es representar una cantidad muy grande y no podemos garantizar que esta cantidad crezca de igual manera que esta como para poder hacer una simplificación. Es por eso que tenemos acá una indeterminación. Entonces vamos a aplicar la regla de L'Hopital. ¿Qué dice L'Hopital? Que primero nuestra función debe estar compuesta por un numerador y un denominador, es decir, racional. Vamos a derivar el numerador y vamos a derivar el denominador de forma independiente. Entonces deriva el logaritmo natural de x. Sabemos que la regla para derivar un logaritmo natural es la derivada de x sobre x. Entonces derivada de x 1 sobre x sobre la derivada de x es 1. Si aplicamos producto de medios y extremos para simplificar esa expresión, nos quedaría límite de x cuando tiende a infinito de 1 sobre x. Si analizamos la tendencia
Es decir, este denominador tiende a ser una cantidad muy grande conforme este numerador es un número fijo. Entonces, si divido una cantidad fija entre cantidades cada vez más grandes, cada vez el cociente se va a aproximar a cero. Por tanto, el límite de x cuando tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre x tiende a cero. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro video donde vamos a continuar aprendiendo sobre cálculo diferencial. En este caso, estudiaremos lo que llamamos regla de L'Hopital. Entonces, ¿qué es la regla de L'Hopital? Resulta, muchachos, que en muchas ocasiones tenemos la tendencia de un límite para una función de tipo racional, es decir, de tipo f de x sobre g de x. Pero al hacer el análisis de la tendencia de x a c para la función f de x y g de x, podemos encontrar indeterminaciones de tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, en fin. Resulta que la regla de L'Hopital dice que tener este límite es lo mismo que tener el límite cuando tiende x a c de la derivada del numerador y la derivada del denominador, es decir, derivamos de forma independiente la función f de x y g de x. Al analizar la tendencia de x a c respecto a la derivada de f de x sobre g de x, es posible que hayamos removido dicha indeterminación. ¿Qué necesitamos entonces? Primero, que la función sea de tipo racional, es decir, de forma f de x sobre g de x, y que las funciones f de x y g de x sean derivables en dicho punto. Ahora, ¿qué dice L'Hopital respecto a la cantidad de veces que podemos derivar? Pues, muchachos, se puede derivar n veces, pero ¿qué debemos cumplir? Que si derivamos el numerador, también se derive el denominador y viceversa. Vamos a mirar entonces algunas situaciones que nos permitan analizar esto a modo de ejemplo. Por ejemplo, tenemos límite de x cuando tiende a 1 de logaritmo natural de x sobre x2 menos 1. Tenemos una función de tipo racional donde f de x es logaritmo natural de x y g de x es de la forma x a la 2 menos 1. Si analizamos la tendencia de x a 1 de esta función racional, podemos obtener logaritmo natural de 1 sobre 1 a la 2 menos 1 y vamos a obtener el siguiente resultado. Considerando que comprendemos la función logaritmo natural, sabemos que el logaritmo natural de 1 es 0 y 1 a la 2 menos 1 es 0. Tenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Ahora, según la regla de L'Hopital, podemos derivar a f de x y a g de x para remover dicha indeterminación. Entonces tenemos límite de x cuando tiende a 1 de la derivada del logaritmo natural de x, su derivada es derivada de x 1 sobre x sobre derivada de x a la 2 menos 1 es 2x menos 0. Si aplicamos producto de medios y extremos, vamos a obtener 1 sobre 2x a la 2, y si analizamos ahora, después de haber derivado el numerador y el denominador, la tendencia del límite cuando x tiende a 1, vamos a obtener 1 sobre 2 por 1 a la 2, lo que es decir, un medio. Quiere decir que el límite de x cuando tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x a la 2 menos 1 es igual a un medio. Entonces ahí tenemos una situación relativamente sencilla que nos puede ilustrar la aplicación del teorema de L'Hopital. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro video de cálculo diferencial. En este caso vamos a continuar con el estudio de la aplicación de la regla de L'Hopital, que ya hemos explicado en otros videos, su sustentación teórica, por decirlo de alguna manera. En este video lo que vamos a realizar son algunos ejemplos que nos permitan ilustrar cómo se aplica dicha regla. Vamos a suponer una primera situación: límite de x cuando tiende a 0 de 2x a la 3 sobre x menos
seno de x. Contextualicemos, tenemos un límite de una función racional de la forma f de x sobre g de x. F de x en este caso es 2x a la 3, g de x es x menos seno de x. La regla de L'Hopital dice que cuando tenemos funciones racionales y al analizar la tendencia directa del valor de la variable, en este caso x tiende a 0, encontramos diferentes tipos de indeterminaciones: 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, en fin. ¿Qué dice L'Hopital? L'Hopital dice que podemos hacer uso de la derivada para remover dicha indeterminación siempre y cuando las funciones sean derivables, ¿sí? Tal vez excepto en la tendencia del límite. Recuerden que pueden haber también discontinuidades removibles, ¿sí? Ya eso también lo hemos estudiado en otros videos: continuidad y discontinuidad. En este caso son derivables ambas funciones. Vamos aplicar el teorema de L'Hopital. Recuerden que L'Hopital dice derive f de x y g de x de forma independiente, no es derivar el cociente. Entonces tenemos límite de x cuando tiende a 0, derivada de 2x a la 3, en este caso es 6x a la 2, sobre derivada de x es 1, menos derivada de seno de x es coseno de x. Si analizamos la tendencia, podemos observar que nos queda 6 por 0 a la 2 sobre 1 menos coseno de 0. En el numerador nos da 0 y en el denominador nos quedaría 1 menos 1, 0, indeterminado. Disculpen que no analicé la indeterminación inicial, la di por supuesta. Si analizamos la tendencia desde la función original, tenemos 2 por 0 a la 3 sobre 0 menos seno de 0, lo que nos va a dar una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Esta es la razón de por qué aplicamos la regla de L'Hopital para remover dicha indeterminación. Entonces, L'Hopital también dice que no necesariamente la indeterminación se remueve al derivar una primera vez. Él dice que podemos derivar n veces una función. Entonces vamos a aplicar de nuevo regla de L'Hopital a esta última función que obtuvimos al derivar la primera. Derivada de 6x a la 2, 12x, derivada de 1 es 0, derivada de coseno es menos seno. Entonces vamos a analizar el comportamiento de esta después de haber derivado una vez más. 12 por 0 sobre menos por menos más seno de 0, lo que nos encontramos es de nuevo una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Vamos entonces a aplicar L'Hopital de nuevo. Límite de x cuando tiende a 0, derivada de 12x es 12 y derivada de seno es coseno de x. Entonces vamos a analizar la tendencia. En el numerador es una constante, no hay cambio. Coseno de 0 es 1. Quiere decir que este límite cuando x tiende a 0 es 12. Podemos entonces concluir que el límite de x cuando tiende a 0 de 2x a la 3 sobre x menos seno de x, que es el límite inicial, es 12. Ahí tenemos una situación que nos ejemplifica, nos muestra una aplicación del teorema de L'Hopital. Vamos a mirar otra situación. Supongamos límite de x cuando x tiende a 0 de 1 sobre logaritmo natural de 1 más x menos 1 sobre x. Entonces, si analizamos la tendencia inicial de esta expresión cuando x tiende a 0, podemos encontrar que nos quedaría 1 sobre el logaritmo natural de 1, que es 0, menos 1 sobre 0, lo que nos daría infinito menos infinito. Otra indeterminación. Entonces vamos a aplicar regla de L'Hopital, pero primero vamos a reescribir
vamos a reescribir un poco esta expresión realizando la resta. Entonces tenemos límite de x cuando tiende a 0. Vamos a realizar esta resta. Entonces nos queda 1 por x menos logaritmo natural de 1 más x sobre x que multiplica al logaritmo natural de 1 más x. Tenemos el límite de esta expresión. Esta es nuestra función f de x y esta es nuestra función g de x. Vamos a aplicar entonces L'Hopital, que es derivar numerador y derivar denominador. Límite de x cuando tiende a 0, derivada de x es 1, menos derivada de un logaritmo natural, entonces es la derivada interna sobre esa misma función, derivada de 1 más x es 1 sobre 1 más x, sobre, vamos a derivar este denominador que es un producto, vamos a aplicar dicha regla, la primera normal, x, por la derivada del logaritmo natural de 1 más x, que es 1 sobre 1 más x, más derivada de x es 1 por logaritmo natural de 1 más x. Ya en anteriores videos hemos explicado la regla de derivación para un producto. Vamos a simplificar esto un poco. Límite de x cuando tiende a 0, hacemos esta resta y encontramos 1 más x menos 1 sobre 1 más x sobre, vamos a realizar también esta suma de fracciones y nos quedaría x más 1 más x que multiplica al logaritmo natural de 1 más x sobre 1 más x. Observemos que denominador y denominador coinciden, podemos simplificarlos. 1 menos 1, podemos restar esos términos semejantes y lo que obtenemos es límite de x cuando tiende a 0, ¿de qué? De x sobre x más 1 más x por logaritmo natural de 1 más x. Ahora, si analizáramos la tendencia del límite luego de haber derivado una vez y haber simplificado, podemos observar que en el numerador tenemos 0 y en el denominador nos daría 0, aquí nos daría 1, aquí nos daría logaritmo natural de 1 que es 0. Entonces 0 por 1, 0, más 0, 0, y en el numerador ya habíamos mencionado que es 0. Quiere decir que debemos de nuevo aplicar teorema de L'Hopital para eliminar esta indeterminación. Entonces vamos a derivar. Límite de x cuando tiende a 0, derivada de x es 1, derivada de x es 1, aquí vamos a aplicar producto 1 más x por la derivada del logaritmo natural de 1 más x, que es 1 sobre 1 más x, más derivada de 1 más x, que es 1, por logaritmo natural de 1 más x. Podemos simplificar los factores 1 más x. ¿Y qué nos quedaría? Límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre 1 más 1 más logaritmo natural de 1 más x. Si analizamos la tendencia, en este caso de x hacia 0, podemos encontrar en el numerador, nos queda 1 por ser una constante, en el denominador, logaritmo natural de 1 más 0, da logaritmo natural de 1 que es 0, y 1 más 1, 2. Quiere decir que el límite de x cuando tiende a 0, de 1 sobre el logaritmo natural de 1 más x menos 1 sobre x es igual a un medio, donde se aplicó el criterio o la regla de L'Hopital.
Espero que les haya gustado este video, espero que les sirvan, continúen visitando los videos, suscríbanse al canal para seguir aprendiendo sobre cálculo y física. Estudio de las aplicaciones de la derivada, vamos a realizar algunos ejemplos que involucran límites con algunas indeterminaciones. Estos límites, si hacemos sustitución directa, van a ofrecer indeterminaciones como infinito sobre infinito, 0 sobre 0, 0 por infinito o infinito a la 0, 0 a la 0, o sea, todas las indeterminaciones que podamos encontrar resolviendo límites. Hay un teorema o regla que ya lo hemos enunciado en anteriores ejemplos, que es el teorema de L'Hopital, y consiste en tener una función racional y aplicar la derivada como una alternativa para hacernos cargo de dicha indeterminación. El teorema de L'Hopital dice, pues derivamos el numerador y derivamos el denominador cuantas veces sea necesario de manera simultánea hasta remover o eliminar dicha indeterminación. En este caso, tenemos límite de x cuando tiende a menos infinito de x a la 2 sobre a la menos x. Si hacemos una sustitución directa de este límite, tendríamos infinito a la 2 sobre a la menos menos infinito, lo que nos llevaría a una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Ahí tenemos una indeterminación. Haciendo uso de la regla de L'Hopital, que consiste en derivar la función racional a la que se le aplica el límite, entonces tendríamos límite de x cuando tiende a menos infinito de x a la 2 sobre a la menos x. Aplicando entonces el teorema, tendríamos límite de x cuando tiende a menos infinito y derivaremos respecto a x tanto el numerador como el denominador. Aquí estamos escribiendo la notación de derivada, lo que nos llevaría al límite de x cuando tiende a menos infinito. Entonces tenemos derivada de x a la 2, 2x, sobre derivada de a la menos x, nos daría e a la menos x por la derivada de menos x, quedaría menos 1. Entonces nos quedaría menos e a la menos x. Si en este caso hacemos la sustitución directa de este límite, tendríamos 2 por infinito sobre menos infinito, perdón, aquí se me va el signo, exacto, 2 por menos infinito sobre menos e a la menos infinito, lo que nos daría una indeterminación de menos infinito sobre menos infinito. Ahora, como la regla de L'Hopital no habla de un número fijo de veces que se puede aplicar, pues podemos de nuevo realizar la derivada del numerador y el denominador. Entonces en este caso lo aplicaríamos sobre la expresión límite de x cuando tiende a menos infinito de 2x sobre menos e a la menos x. En este caso, si hacemos la respectiva derivada, tenemos límite de x cuando tiende a menos infinito, derivada de 2x es 2, derivada de menos e a la menos x daría e a la menos x, pues la derivada de menos x es menos 1 y por el menos que ya tenemos abajo en la base, menos por menos da más. En este caso, si hacemos la sustitución directa, vamos a encontrar 2 sobre a la menos infinito. En este caso, este límite no da una indeterminación, sino que nos da una cantidad 0. Quiere decir que el límite que inicialmente nos pedían es igual a 0, es decir, el límite de x cuando tiende a menos infinito de x a la 2 sobre e a la menos x es igual a 0. Ahí tenemos entonces un ejemplo más de la aplicación de este teorema. Vamos a mirar otra situación. Permítanme bajo aquí el tablero. Ok. Ahora supongamos que tenemos la expresión límite de x cuando tiende a infinito
de a la menos x por raíz de x. En este caso, pues podemos hacer la sustitución directa y vamos a obtener lo siguiente. Tendríamos e a la menos infinito por raíz cuadrada de infinito. Aquí tenemos una dificultad, tenemos la siguiente situación. Yo puedo reescribir esto como 1 sobre a la infinito por raíz de infinito. 1 sobre e a la infinito da 0 y raíz cuadrada de infinito da infinito. Tenemos una indeterminación, no hay un valor asignado para decir cuánto es la multiplicación de una cantidad infinita por 0. Entonces vamos a proceder a aplicar el teorema de L'Hopital para la expresión e límite de x cuando tiene infinito de e a la menos x por raíz cuadrada de x. Entonces yo puedo hacer una reestructuración, puedo reescribir límite cuando tiende a infinito de raíz de x sobre a la x. Recuerden que el teorema de L'Hopital se aplica para funciones de la forma racional, entonces por eso es necesario reestructurar. Ahora, si aplicamos la derivada al numerador y al denominador, tenemos derivada de raíz cuadrada de x, recordemos que es lo mismo que tener x a la 1 medio, tenemos 1 medio de x a la menos 1 medio. Recordemos que ya tenemos algunas clases y videos de la aplicación de las reglas de derivación. Derivada de a la x es e a la x. Vamos a reescribir esto un poco, nos quedaría límite de x cuando tiende a infinito de esa x que está a la 1 medio, vamos a llevarla al denominador, a multiplicar e a la x, voy a ponerla como raíz de x y hacemos producto de medios y extremos y nos quedaría 1 sobre 2 veces e a la x raíz cuadrada de x. En este caso, si hacemos la sustitución directa, tenemos 1 sobre 2 e a la infinito por raíz de x. En este caso, en particular, tenemos una situación que nos permite inferir que este límite tenemos una cantidad fija en el numerador que es 1 sobre una cantidad infinita en el denominador, ¿sí? Entonces daría aproximadamente 0. Cada vez que ese exponente x se hace más grande para la e, pues va a dar una potencia más grande, y la raíz cuadrada de x, cada vez que x se haga cada vez más grande, va a dar una cantidad más grande, y en este caso pues tendríamos 1 sobre una cantidad muy grande y por eso sería 0. Ese es el valor. Entonces podríamos concluir que el límite cuando x tiende a infinito de a la menos x por raíz de x es igual a 0. Con un ejercicio particular de la aplicación del teorema de L'Hopital. Vamos a hacer la sustitución directa en este caso. Tenemos 1 más 1 sobre infinito a la infinito, ¿cierto? Tenemos la expresión límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x. Hacemos la sustitución directa y obtenemos 1 más 0. 1 sobre infinito tiende a 0 a la infinito y tenemos 1 sobre infinito. Esto es una indeterminación, puesto que infinito, recordemos que no es un número sino una representación de una cantidad muy grande. Entonces no podemos asegurar que 1 elevado a esa cantidad siga dando 1. Entonces en este caso pues vamos a tramitar el teorema de L'Hopital, ¿cierto? Vamos entonces a observar algo. Si yo tengo límite de x cuando tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x,
aquí hay un asunto que pues no tiene la estructura de una función racional. Para aplicar el teorema hay que pues, realizar algunas reestructuraciones para poder aplicar el teorema. Vamos a llamar a esta expresión y. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Como tenemos ya una igualdad en relación a y, voy a sacar logaritmo natural a ambos lados. Entonces, logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de el límite de x cuando tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x. Haciendo uso de las propiedades de los logaritmos, tenemos logaritmo de y igual a. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a aplicar la propiedad considerando que la función logaritmo es una función continua. Entonces tendríamos límite, aplicando de una vez propiedades de límites y propiedades de logaritmo. Límite de x cuando tiende a infinito, bajamos esa x que es exponente, multiplica el logaritmo de 1 más 1 sobre x. Ahí aplicamos propiedades de los límites, sacamos el límite de la función logaritmo, ¿cierto? Y nos quedaría logaritmo de 1 más 1 sobre x a la x, y aplicando propiedades de logaritmos, ese exponente de x pasó a multiplicar. Eso fue lo que hicimos acá. Ahora, esto además podemos llevarlo a lo siguiente: logaritmo natural de y es igual al límite de x cuando tiende a infinito de logaritmo natural de 1 más 1 sobre x sobre 1 sobre x. Que en cualquiera de las dos situaciones tendríamos indeterminación. Por ejemplo, en la expresión que está a la derecha, límite de x cuando tiende a infinito de x por logaritmo natural de 1 más 1 sobre x, si hacemos una sustitución directa, pues obtendríamos una indeterminación de la forma infinito por 0. Y si aplicamos la sustitución directa en el que está a la izquierda, límite de x cuando tiende a infinito de logaritmo natural de 1 más 1 sobre x sobre 1 sobre x, vamos a obtener una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Recordemos que estamos haciendo un trabajo matemático, haciendo una reestructuración de la función para poder aplicar el teorema de L'Hopital. Como estaba escrito inicialmente, no podíamos de la forma x logaritmo natural de 1 más 1 sobre x tampoco, pero al llevarlo a la forma logaritmo natural de 1 más 1 sobre x sobre 1 sobre x, nos queda una función racional que nos permite determinar a través de la regla de L'Hopital o teorema de L'Hopital este límite aplicando derivada tanto al numerador como al denominador. Vamos a bajar un poco el tablero. Vamos entonces a derivar de manera separada. Vamos a suponer primero logaritmo de 1 más 1 sobre x. Esta estructura podemos convertirla en logaritmo natural de x más 1 sobre x. Vamos a derivar esto. Entonces sabemos que derivar un logaritmo es la derivada de la función sobre la función un logaritmo natural. Sería, tenemos la función normal en el denominador 1 más 1 sobre x, y en el numerador iría la derivada de esa función. Vamos a derivar la estructura x más 1 sobre x. Entonces es un cociente. Tenemos el denominador al cuadrado, x a la 2. En el numerador tendríamos ese valor, ese denominador que es x, por la derivada del numerador. Derivada de x más 1 es 1 menos el numerador que es x más 1 por la derivada del denominador. Derivada de x es 1. ¿Qué pasa? Tenemos entonces x por 1x menos x menos 1 sobre x a la 2 sobre 1 más 1 sobre x. ¿Qué nos daría entonces
esta situación. Permítanme bajo un poquito el tablero. En el numerador tenemos que x menos x da 0. Entonces la derivada de esto nos daría menos 1 sobre x a la 2 sobre 1 más 1 sobre x. Tenemos entonces la derivada del logaritmo, ¿sí? Pero recordemos que también tenemos otra estructura por derivar. Esa sería la derivada del numerador. Tenemos que derivar ahora la estructura 1 sobre x. Vamos a hacerla de otro color. Vamos a derivarla con color amarillo. Entonces, la estructura 1 sobre x. Vamos a derivarla. Es un cociente, entonces x a la 2. En el numerador va x por la derivada del numerador. Derivada de 1 es 0. Menos el numerador por la derivada del denominador. Derivada de x es 1. Lo que nos daría como resultado x por 0, 0, 1 por 1, 1, entonces queda menos 1 en el numerador sobre x a la 2. Ahora, retomemos lo que teníamos. Nosotros queremos continuar con la derivada del logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de ¿quién? Perdón que no escribe el límite. Vamos aquí a borrar rápidamente. Logaritmo natural de y igual al límite cuando x tiende a infinito de el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x sobre 1 sobre x. Es ahí donde quedamos. Y ahora pues aplicamos el teorema de L'Hopital y nos queda logaritmo natural de y igual al límite de x cuando tiende a infinito. La derivada del numerador nos dio menos 1 sobre x a la 2 sobre 1 más 1 sobre x. Y la derivada del denominador nos dio menos 1 sobre x a la 2. ¿Sí? En este caso, pues completamos para hacer una fracción sobre una fracción y observemos que este término y este término son idénticos y están en los respectivos numeradores. Esto sería denominador, ¿sí? Entonces podríamos simplificar estas cantidades, lo que nos daría como resultado logaritmo natural de y igual a 1 sobre 1 más 1 sobre x sobre 1. Y todo esto, recordemos que aún tiene el límite de x cuando tiende a infinito. Lo que nos daría logaritmo natural de y igual al límite de x cuando tiende a infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre x. Ahí hemos aplicado el teorema de L'Hopital y llegamos a esta situación después de simplificar. Si hacemos la sustitución directa del límite, de esta parte que estoy sombreando, resaltando con color verde, nos quedaría 1 sobre 1 más 1 sobre infinito, ¿sí? Lo que ocasionaría que nos diera 1 sobre 1 más 0, o sea 1. Pero no quiere decir que el resultado del límite sea 1. Recuerden que tenemos un término logaritmo natural de y, que hemos llegado a mirar que logaritmo natural de y es igual a 1. Eso es lo que hemos acabado de concluir. De esa expresión, logaritmo natural de y igual a 1, ¿sí? Necesitamos inferir cuál sería el resultado, ¿sí? Ahora, nosotros lo que podemos decir es, como sabemos que el logaritmo natural de y es igual a 1, ¿sí? Podemos inferir que y es igual a ¿sí? El logaritmo neperiano. Recuerden que para el logaritmo neperiano la función inversa es Euler. Es como si tuvieran logaritmo natural de ¿eso a qué es igual? A 1. Entonces, para que el logaritmo natural de 1, pues y tiene que ser o debe ser equivalente a ¿Qué significa?
que ese límite, es decir, que el límite original que teníamos, límite de x cuando tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x debe ser e, que sería el y, ¿sí? Entonces, esta sería la respuesta a este magnífico ejercicio donde aplicamos teorema de L'Hopital para determinar un límite. La expresión límite de x cuando tiende a 0 por la derecha de x a la x. Si hacemos una sustitución directa de esta expresión, tenemos la forma 0 a la 0, que es una indeterminación. En este caso, lo más conveniente es utilizar logaritmo natural para reescribir la situación, dado que tenemos una variable en el exponente y es justo la variable que estamos analizando en el límite. Es decir, nosotros podemos escribir límite de x cuando tiende a 0 por la derecha de x a la x, podemos llamarlo y. Llamemos a toda esta expresión y. Tenemos una igualdad. De acá podemos decir logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural del límite de x cuando tiende a 0 por la derecha de x a la x. Aquí hay propiedad de logaritmo y propiedad de límite que nos va a permitir reescribir la estructura. Lo primero, yo puedo decir logaritmo natural de y es igual al límite de x cuando tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x a la x. Ahora puedo aplicar propiedades de logaritmos para ese exponente x pasarlo a multiplicar. Entonces tenemos logaritmo natural de y es igual al límite de x cuando tiende a 0 por la derecha de x por logaritmo natural de x. Si aquí hacemos una sustitución directa, pues tenemos una indeterminación, porque listo, el x al valer 0 queda 0 el de afuera, pero logaritmo natural de 0 por la derecha, pues ahí tenemos un problema de indeterminación, ¿sí? Ahí nos daría, pues no da un valor, es una indeterminación, nos daría la forma 0 por menos infinito. Entonces por eso no podemos hacer la sustitución directa allí, pero sí podemos reescribir esto. Podemos decir logaritmo natural de y es igual al límite de x cuando tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Ahí tenemos una función racional. Entonces vamos a poder aplicar el teorema de L'Hopital para indeterminaciones con límites, donde se especifica claramente que debe ser una función racional. Permítanme, bajo acá un poco el tablero. Entonces vamos primero a tramitar la función logaritmo natural de x. Vamos a derivarla. Entonces derivada de x es 1 sobre la función original, que es x. Entonces la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Ahora, si consideramos 1 sobre x es un cociente, vamos a derivarla. Entonces en el denominador queda x a la 2, en el numerador tenemos x por la derivada de 1, que es 0, menos el numerador, que es 1, por la derivada de x, que es 1, lo que nos da como resultado menos 1 sobre x2. ¿Qué podemos hacer? Entonces logaritmo natural de y va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 por la derecha, pero de la derivada de cada una de las funciones. Entonces, ¿qué tenemos? En el numerador, derivada del logaritmo natural de x, tenemos 1 sobre x, y la derivada de 1 sobre x que está en el denominador da 1 menos 1 sobre x a la 2. ¿Qué pasa acá? Podemos simplificar algunas expresiones. Por ejemplo, x del numerador se va con un x del denominador, ¿sí? Y luego podemos hacer un producto de medios y extremos, lo que nos da logaritmo natural de y igual al límite de x cuando tiende a 0 por la derecha de menos 1 por x
x sobre 1 por 1 da 1. Entonces tenemos esta equivalencia, ¿sí? Ahora, si hacemos la sustitución directa del límite, o sea, de la parte que está al lado derecho de la igualdad, eso da 0. Es decir, permítanme bajo un poco el tablero. No es que el límite en general valga 0, no. Acabamos de encontrar que el logaritmo natural de y es igual a 0. Para que esto ocurra, pues podemos decir que y es igual a e a la 0. ¿Por qué e a la 0? E a la 0 es igual a 1. Y si ustedes en sus calculadoras, por ejemplo, o por definición, logaritmo natural de 1 es 0. ¿Qué acabamos de encontrar en este asunto? Que si y es e a la 0, es decir, 1, ¿sí? Y es igual a 1, entonces tenemos lo siguiente. Permítanme bajo un poco acá el tablero. Tenemos entonces que el límite de x cuando tiende a 0 por la derecha de x a la x es igual a 1. Y esta es la respuesta de este ejercicio. Ese valor de y que habíamos nombrado al inicio para poder aplicar el logaritmo natural, reescribir y aplicar el teorema de L'Hopital. Tenemos la expresión límite de x cuando tiende a 1 por la derecha de 1 sobre el logaritmo natural de x menos 1 sobre x menos 1. Lo primero es explorar siempre la sustitución directa. Vamos a mirar 1 sobre logaritmo natural de 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Entonces tenemos 1 sobre 0 menos 1 sobre 0, lo que nos da infinito menos infinito, perdón. Es una indeterminación. Vamos entonces a proceder. Ahora, recordemos que pues, podemos hacer la resta de fracciones al interior. Entonces podríamos tener que el límite de x cuando tiende a 1 por la derecha, entonces tendríamos x menos 1 menos logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de x por x menos 1. Vamos a proceder entonces continuando de esta manera. Ya tenemos una sola función racional donde hay un numerador y un denominador. Vamos a aplicar el teorema de L'Hopital. Límite de x cuando tiende a 1 por la derecha, entonces vamos a empezar en el numerador. Derivada de x es 1, derivada de menos 1 es 0, menos la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x. Ahora, vamos al denominador. En el denominador tenemos un producto de funciones. Logaritmo natural de x es una función y x menos 1 es otra. Entonces, tenemos la función x menos 1 por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x más logaritmo de x por la derivada de x menos 1, que es 1. Ahí entonces tenemos las derivadas. Vamos a reescribir esto con la idea de simplificar un poco la expresión. Límite de x cuando tiende a 1 por la derecha. Entonces en el numerador tendríamos 1 por x, x menos 1 sobre 1 por x. Y en el denominador tendríamos, vamos a desarrollar esta idea, x menos 1 sobre x más logaritmo natural de x. Este logaritmo natural de x está sobre 1, vamos a hacer un producto cruz y un producto de los denominadores. Entonces x menos 1 por 1 da x menos 1 más x por logaritmo natural de x sobre x por 1x. Observemos que los denominadores x se pueden ir y tenemos límite de x cuando tiende a 1 por la derecha de x menos 1 sobre x menos 1
más x logaritmo natural de x. Si hacemos la sustitución directa, en este caso tendríamos 1 menos 1 en el numerador y en el denominador tendríamos 1 menos 1 más 1 que multiplica al logaritmo natural de 1. En el numerador es claro que nos da 0, en el denominador 1 menos 1, 0. Logaritmo natural de 1 da 0, por 1, 0. Tenemos la indeterminación 0 sobre 0. No hemos aún terminado, pero L'Hopital dice, no importa cuántas veces sea necesario derivar tanto el numerador como el denominador. Permítanme bajo acá. Entonces vamos a retomar la expresión límite de x cuando tiende a 1 por la derecha de x menos 1 sobre x menos 1 más x por logaritmo natural de x. Vamos a aplicar L'Hopital sobre esta. Entonces límite de x cuando tiende a 1 por la derecha, entonces derivada del numerador, derivada de x menos 1 es 1 sobre derivada de x 1, derivada de menos 1 es 0 y tenemos el producto x logaritmo natural de x. Vamos a derivar dicho producto. Entonces tenemos más x por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, más la derivada de x es 1 por la otra función, que es el logaritmo natural de x. De esta manera tenemos límite de x cuando tiende a 1 por la derecha. En el numerador tenemos 1. Observemos que en el denominador tenemos 1 más x por 1 sobre x, que eso nos daría 1 al simplificar esas x. Entonces tenemos más 1 y luego 1 por logaritmo natural de x, que nos daría logaritmo natural de x. Ok. Entonces lo que nos queda es límite de x cuando tiende a 1 por la derecha de 1 sobre 2, 1 más 1, 2, más logaritmo natural de x. Vamos a mirar si al hacer la sustitución directa obtenemos algo diferente, una indeterminación. Entonces nos queda 1 sobre 2 más logaritmo natural, perdón que este logaritmo natural quedó feo, logaritmo natural de 1. Y sabemos que el logaritmo natural de 1 es 0, quiere decir que el resultado es un medio. Después de aplicar en varias oportunidades, pues hemos encontrado en un solo ejercicio varias indeterminaciones hasta que hemos llegado a una definitiva. ¿Qué acabamos de demostrar? Acabamos de demostrar que el límite de x cuando tiende a 1 por la derecha de la expresión 1 sobre el logaritmo natural de x menos 1 sobre x menos 1 es igual a un medio. Este es el resultado de este límite aplicando en varias ocasiones el teorema de L'Hopital.